decía ayer, sus oídos, abra su mente y su corazón para que pueda ser capaz de retener y de entender la palabra que se va a hablar aquí. Ok, tome su lugar. Esta plenaria es acerca del bautismo. ¿Por qué el bautismo? ¿Por qué vamos a hablar acerca del bautismo? Porque simple y sencillamente es un requisito para poder entrar en el reino de Dios. El Señor le dice a un hombre llamado Nicodemo, le dice: Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces es un requisito indispensable para toda persona, nacer de agua y nacer del espíritu. Por eso vamos a hablar del bautismo. Ok, ¿qué es nacer del agua? Nacer de agua es sumergir completamente a la persona en agua, completamente. ¿Qué es nacer del espíritu? Es el cambio, la transformación en la vida de la persona. ¿Okay? Antes de empezar a explicarle lo que significa el bautismo, quiero aclararle esto. El bautismo en sí no es el que salva. El que salva es Dios a través del bautismo. El bautismo es simplemente un acto de fe, es un paso de obediencia. El bautismo salva si la persona se porta bien. El bautismo no salva si la persona se porta mal. ¿Okay? Si la persona se bautiza, llega a su casa, fuma, toma, drogas, todo eso, nomás se remojó. No ha nacido de nuevo. Nació de agua, pero de espíritu no ha nacido. El nacer de espíritu es el cambio, la transformación en la vida de la persona. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos a iniciar de lleno. Romanos 6:4, la primera cita bíblica, y dice de la siguiente manera: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces el bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. ¿Por qué el bautismo significa muerte? ¿Muerte a qué? Muerte al pecado. ¿Y qué significa morir al pecado? Ya no practicarlo. Ya no practicarlo. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces cuando la palabra de Dios dice de modo que si alguno está en Cristo, esa palabra condiciona. ¿Qué es de modo? Como diciendo, comprueba con hechos que verdaderamente estás arrepentido, quieres entregar la vida al Señor y quieres permanecer en el camino del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, compruébelo con hechos. ¿Ok? Hace ratito ustedes pasaban hacia la parte de allá atrás. Entonces hicimos un acto simbólico. Es un acto simbólico, es un ejemplo, es un ejercicio de lo que ocurre cuando la persona le pide perdón a Dios, se arrepiente y quiere bautizarse, quiere servir al Señor. Dice la palabra del Señor en Miqueas 7:19 que Él perdona todos nuestros pecados, los hace bolita, los arroja a lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. ¿Ok? Nunca más se acuerda de ellos. No hay pecado que esté por encima de Dios, a manera de decir, es que a mí Dios no me va a perdonar. Yo hice cosas muy malas. La palabra del Señor dice que un corazón contrito y humillado, el Señor nunca lo va a despreciar. ¿Ok? Entonces, si usted quiere entregar su vida al Señor, hay un requisito: nacer del agua, bautizarse, nacer de agua y nacer del Espíritu. El cambio, la transformación, la renovación de mente y entendimiento. ¿Ok? Bueno, entonces bautismo significa muerte al pecado, porque se supone que usted ya no va a practicar esa vida de pecado que llevaba antes. Se supone que usted murió al pecado. ¿Ok? En segundo lugar, el bautismo significa sepultura. Sepultura. ¿Por qué sepultura? Porque usted va a sepultar a ese viejo hombre que había antes de usted. Va a sepultar el ego, el yo personal, el yo. Ya no va a ser el yo. Ahora se va a enseñar a depender de Dios y no de mí. Gálatas 2:20 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ok? Perdón. Gálatas 2:20 dice
ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Traducido al español quiere decir que aunque yo vivo en un cuerpo de carne y hueso, no vivo para agradar a mi carne, sino para agradar a Dios. Vivo por medio de la fe, para agradar a Dios y no agradarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque la carne no quiere nada con lo de Dios. A la carne le gusta la comodidad, a la carne no le gusta ningún sacrificio, a la carne no le gusta nada ¿cómo le puedo explicar? No le gusta nada que lo acerque a Dios. La carne por naturaleza tiende a hacer lo malo. El espíritu, el aliento de vida que hay en nosotros tiende a hacer lo bueno. Pero ni la carne ni el espíritu deciden. El que decide es lo que está en medio. ¿Qué está en medio? El alma. Usted es el alma, los sentimientos de la persona, ¿ok? Entonces, usted va a sepultar a ese viejo hombre, ya no va a vivir conforme a lo que usted quiere, sino conforme a lo que Dios quiere. En pocas palabras, se va a enseñar a depender totalmente de Dios, totalmente, para cualquier toma de decisión. Una decisión importante, tiene que pedirle a Dios sabiduría y entendimiento. Señor, hago esto, no lo hago, abro este negocio, no lo hago. Si usted se va a dirigir conforme a lo que Dios le haga sentir, y Dios sí habla, porque está vivo, simplemente por eso. ¿Okay? Bueno, entonces el bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. ¿Por qué resurrección? Porque usted va a nacer hacia una nueva forma o hacia un nuevo estilo de vida. Su vida tiene que cambiar. Ya no va a practicar lo que practicaba antes. Antes bailes, antes era chismoso, grosero, alcohólico, de todo tipo de cosas que practicaba. Su vida tiene que cambiar totalmente, tiene que dar un giro de 180 grados. Ya no va a poder practicar lo que practicaba antes, porque se supone que usted ha nacido de nuevo. Entonces, cuando la persona es sumergida en agua, significa muerte y sepultura. Cuando sale del agua, es resurrección hacia una nueva forma de vida. Usted haya nacido de nuevo. ¿Ok? Entonces, no hay dudas ahí. El bautismo, ¿qué significa? Muerte, sepultura y resurrección. ¿Estamos bien? Ok. Ahora vamos a explicar cuál es la forma correcta del bautismo. ¿Cómo me tengo que bautizar? Hay tres tipos de bautismo: aspersión, infusión e inmersión. Aspersión es el acto de rociar, salpicar, untar agua sobre una persona. Infusión es el acto de derramar o untar agua sobre una persona. Inmersión es el acto de sumergir completamente a la persona en agua. Y ese es el bautismo que es el correcto. Conforme a la palabra, conforme a la Biblia, el bautismo que se reconoce es por medio de la inmersión. Sumergir completamente a la persona en agua. No solamente la frente, no solamente unas gotitas. ¿Por qué? Porque Dios no viene por la frente ni por la cabeza. Dios viene por todo el cuerpo. ¿Ok? Bueno, vamos a explicar Hechos 8:35. Dice de la siguiente manera. Hechos 8:38. Ok. Dice: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ok. Para llegar hasta este pasaje bíblico tengo que explicar desde el principio. Dice la palabra del Señor que un ángel del Señor mandó a Felipe que fuera a la ciudad de Gaza, que era camino al desierto. Por ahí va a pasar un hombre en un carruaje, era un etíope eunuco, va a pasar por ahí. Entonces este hombre, dice la palabra del Señor, que iba leyendo la Biblia, los pergaminos. ¿Okay? El problema es que llegó a una parte donde no entendió. ¿Qué decía ahí? Como cordero fue llevado al matadero y ante su trasquilador enmudeció. No se defendió y no dijo nada. Entonces este hombre dijo, el etíope eunuco: ¿pero a quién se refiere? ¿Al que lo escribió, al profeta Isaías? ¿O se refiere a algún otro? No entendían. Pero para entonces ya estaba Felipe esperándolo. Entonces Felipe pues ya lo estaba esperando, ¿no? Y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y dice aquel hombre: no, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces le rogó que subiera al carruaje, a la carreta. Explícame por favor a quién se refiere en este pasaje bíblico. Entonces dice la palabra del Señor que Felipe habló y le empezó a explicar. Mira, cuando dice que como cordero fue llevado al matadero y ante su trasquilador mudó, enmudeció, no se defendió y no dijo nada, representa a nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Miren, muchas veces a las personas les decimos: Cristo murió por ti, Cristo murió por ti.
Pero muchas veces no le explicamos por qué murió por ti, para qué murió por ti y de qué te quiere salvar. ¿Ok? Ahí va. Cristo murió por ti para que tenga la oportunidad de ser salvo. ¿Salvo de qué? De un lago de condenación eterna. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Colosenses 2:14, que había un edicto, un decreto que nos era contrario. ¿Qué dice ese edicto? ¿Qué dice ese decreto? Lo que dice Romanos 3:23. ¿Y qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni a uno. No hay hombre en la tierra, alguien que sea tan justo y que no peque. Todos ocupamos de ese requisito indispensable de ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Todos. Mucha gente dice, es que yo no ocupo bautizarme porque yo soy muy bueno. Efesios 2:9 dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, es que como yo soy muy bueno, yo me porto bien, yo no ocupo bautizarme. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 1:8 y 1 de Juan 1:10, dice que todo aquel que dice que no peca, el tal es mentiroso, la verdad no está en él y aparte hace mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice en Romanos 3:23 que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, no digo groserías yo, no las dice pero las piensa, es lo mismo. Hermano, yo no le hago mal a nadie, no le hace mal a nadie, pero tampoco le hace bien a alguien. Y ahí se cumple lo que dice Santiago 4:17. A todo aquel que sabe hacer lo bueno no lo hace, es pecado. Entonces no hay nadie que se pueda justificar delante de Dios en aquel día y decir, yo no ocupé bautizarme. Todos, absolutamente todos necesitamos bautizarnos. Es un acto de fe, es un paso de obediencia, es un requisito para poder entrar allá. El requisito lo puso el Señor, no lo puso un hombre, lo puso Dios. Nacer de agua y nacer del Espíritu. ¿Ok? Entonces, todo esto le iba explicando Felipe al eunuco. Todo esto le iba explicando. Entonces dice la palabra del Señor que en el transcurso del camino llegaron a cierta agua. No dice la Biblia si era un estanque, si era un arroyo, dice la Biblia solamente que era una cierta agua en el camino, donde este hombre dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo esté bautizado? Vamos a explicar desde el versículo, no lo pongas, yo lo voy a, desde el versículo 35, dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Por qué le tuvo que bautizar hasta que encontraron cierta agua en el desierto? Este hombre, el etíope eunuco, era principal de la reina de Candace, tenía dinero, era un hombre que tenía posición económica buena. Si iba camino al desierto, la lógica me dice que tenía que tener agua. Si el bautismo fuera por aspersión o por infusión, lo hubiera bautizado arriba de la carreta, sin necesidad de bajarse. Entonces el bautismo tiene que ser por medio de inmersión, sumergir completamente a la persona en agua. Y Felipe sabía eso, hasta que encontraron cierta agua en el desierto. No lo bautizó arriba de la carreta, no, hasta que encontraron cierta agua donde podía sumergir completamente el cuerpo de aquel etíope. ¿Me entienden? Miren, simplemente el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, dice la palabra del Señor, que subió pues luego del agua. Los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y posó arriba de él. Ok, nadie puede subir del agua si primero no ha bajado al agua. No más palabras, no puedo explicarle de una manera más entendible que eso, ¿verdad? Okay. Entonces, el bautismo es muerte, sepultura, resurrección. El bautismo, en la forma que me tengo que bautizar, es por medio de la inmersión, por medio de sumergir completamente a la persona en agua. Esa es la forma correcta. ¿Estamos? ¿Amén? Ok. Ahora, la siguiente cuestión. Marcos 16, 15 y 16. ¿Para quién es el bautismo? ¿Quién puede ser bautizado? ¿Y quién no necesita ser bautizado? Fíjense lo que dice aquí. Vamos a ir por partes. Y les dijo, ir por todo el ¿qué? Mundo.
Entonces el bautismo es para todo mundo, no es para un pueblo, para una lengua o para